Buenas tardes, hermanos. El Señor te bendiga en esta hora. Doy gracias al Señor por un domingo más, por poder compartir la palabra con cada uno de ustedes a través de estos medios, esperando con todo mi corazón que Dios pueda tocar tu mente, tu alma, y que sea Él trayendo esa revelación de esta palabra. Así que vamos a iniciar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, para que obre en nuestras vidas a través de esa bendita palabra que hoy vamos a meditar. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros en estos tiempos, porque a pesar, Señor, de que no te vemos, te podemos sentir y podemos venir a tu presencia, Señor, con una expectativa, Padre, de que hoy nos vas a hablar a través de tu palabra, de que hoy nuestros oídos serán abiertos, de que nuestro corazón, Señor, va a ser limpiado también por tu bendita palabra. Padre, te ruego por mis hermanos, por aquellos, Señor, que se toman un momento, un tiempo, Señor, para escuchar de ti, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo tomando sus corazones, Señor, tomando su mente, Padre. Hecho de ellos, Señor, todo aquello que quiera, Señor, distraerlos, Padre, que alrededor de sus hogares, Señor, o donde nos estén, Señor, escuchando, Padre, hay una atmósfera, un ambiente, Señor, lleno de tu presencia, Padre, que tu gloria pueda llenar esos lugares, Señor, donde estén mis hermanos y mis hermanas, Señor. Padre bendito, mi Dios precioso, te doy gracias, Señor, por ese privilegio y te ruego que en esta hora, Señor, tu palabra corra, Padre, a través de mis labios, Señor, que no sea, Padre, una palabra humana, Señor, sino que sea tu palabra hablando a tus hijos, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a meditar acerca de no caminar sin la presencia de Dios. Nosotros estamos entendidos de que cuando venimos a Cristo, nuestra vida fue cambiada. Nuestra manera de vivir tuvo que ser modificada en todos sentidos. Tuvo que tener cambios en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra misma manera de vivir. Así que esos cambios nos muestran que realmente estamos caminando con Dios, así como en estos tiempos estamos viviendo o empezando a entrar en una nueva manera de vivir en este mundo, algo que no había sucedido. Es lo mismo que pasa cuando entramos al reino de Dios, a pertenecer como pueblo de Dios. Nuestra vida tiene que sufrir cambios porque hay una nueva vida en la que ahora nos estamos moviendo, y por eso es importante que tú y yo podamos entender que para estar en esta nueva vida en Cristo necesitamos caminar, pero con la presencia de Dios en nuestras vidas cada día que pasemos en esta tierra. Y por eso vamos a hablar de Enoc, un poquito de lo que la Biblia nos habla, porque solamente son 3 pasajes en toda la escritura que nos habla de este hombre, pero es importante que podamos entender lo que significa caminar con Dios. Dice en el libro de Génesis, capítulo 5, del 21 al 23, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. La vida de este varón nos dice en este versículo que después de los 65 años, entonces fue cuando Enoc empezó a caminar con Dios. No sabemos lo que hacía Enoc antes de caminar con Dios, pero 65 años Enoc no caminó con Dios, sino hasta después, dice la Escritura, que engendró a Matusalén. Pero después de que engendró a Matusalén, entonces no hubo nada que hiciera que Enoc dejara de caminar con Dios. Y así debiese de ser la vida de nosotros. Una vez que el Señor nos llama a su presencia,
Una vez que nosotros tomamos la decisión de caminar voluntariamente en los caminos de Dios, nada ni nadie nos puede separar o apartar de seguirlo, obedeciendo y de seguir caminando con la presencia del Señor. Así que bueno, no fueron 60, 70 años, fueron 300 años que Enoc caminó con el Señor. Lo segundo que nos dice la Escritura en el libro de Judas, capítulo 14 y 15, dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Cuando la Biblia nos muestra a través de la Escritura que dice que Enoc profetizó, entonces nos está diciendo que Dios le hablaba con Enoc. Fueron 300 años en los que Dios tuvo esa relación íntima con Enoc. Así que Enoc aquí nos está hablando de lo que iba a acontecer o de lo que está por venir en estos tiempos, lo que nosotros estamos esperando, y que es la venida del Señor. Así que cuántos secretos no le mostró Dios a este varón, a este hombre. Así que lo segundo que podemos aprender de Enoc, que en ese caminar que tuvo con Dios, Enoc hablaba con él, platicaba con Dios. Dios le mostraba, le revelaba los acontecimientos que iban a acontecer. Lo tercero que nos dice la Biblia está en Hebreos 11:5. Dice la palabra del Señor: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este pasaje nos está diciendo que Enoc no murió, porque dice que su cuerpo no fue hallado. Así que Enoc no conoció la muerte, fue traspasado, fue llevado por Dios. Pero algo que es importante que tú y yo entendamos de la vida de este varón, y dice en la Escritura: tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este varón agradó a Dios en su caminar durante 300 años. ¿Por qué te recalco 300 años? Porque la Biblia dice que nosotros, nuestro tiempo de vida son 70 años, y en los más robustos dice que son 80. Y con todo y su fortaleza, dice en el Salmo 90:10, es molestia y trabajo, porque pronto pasamos y volamos. Así que nuestra vida, por poderlo decir, son 80 años. Y de esos 80 años, nosotros, cuando muchos, al menos yo, cuando vine a los caminos del Señor, ya pasaba yo de los 20 y tantos años. Así que 60 años para servirle a Dios es muy poco. Así que por eso para mí es vital que tú y yo podamos entender lo que el tiempo que caminó Enoc con Dios, todo lo que Dios le pudo revelar. Entonces, ¿por qué a nosotros nos cuesta caminar con Dios? ¿Por qué nos cuesta agradarle a Él? ¿Por qué nos cuesta si tenemos a alguien que nos ayuda a hacerlo, y es el Espíritu Santo? Entonces quiere decir que en nosotros hay un gran problema, que la palabra no está haciendo rema en nuestra vida, que la palabra de Dios no está cobrando vida en nosotros. Por eso que muchos pasan 1 o 2 años en el Evangelio, 3 años, y se apartan del Señor. Por eso es que te vuelvo a repetir y te vuelvo a recalcar el tiempo que Enoc
caminó con Dios, y ese tiempo que caminó da testimonio de haber agradado a Dios. Imagínate entonces esa relación creciente que ellos dos, que Dios y Enoc tuvieron, porque fue Dios quien caminó con Enoc, pero Enoc también hizo lo bueno, lo agradable delante del Señor. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de este varón? Podemos aprender que Enoc vivió en un tiempo de una generación perversa, una generación mala, una generación que no tenía temor de Dios. Era también el tiempo donde este varón, por cuanto dice la palabra que agradaba a Dios, entonces tuvo que haber sido rechazado, quizás por su misma familia, quizás por sus mismos amigos, quizás tuvo que haber sido rechazado por la gran población que era mala, perversa y que tal vez no le agradaba cómo se conducía la vida de Enoc. Así que Enoc tuvo que vivir en esa época siendo rechazado. Enoc también tuvo que haber tenido problemas familiares, matrimoniales, con sus hijos, sus finanzas, tal vez con alguna enfermedad, con alguna dolencia, no lo sé. Pero para nosotros a veces cuando leemos la Biblia sin ponernos un momento en los zapatos de la persona de la que estamos hablando, o del siervo del que estamos hablando, nos es muy ligero nada más decir, bueno, Enoc caminó con Dios y fue llevado al cielo. Pero fueron 300 años, hermanos. Y algún problema tuvo que pasar Enoc en su vida. Pero él estaba con quien tenía que estar, y era con Dios. Y Dios siempre estaba dispuesto a ayudarlo. Por eso es importante y necesario que tú y yo caminemos con la presencia de Dios, porque también van a venir a nuestra vida problemas en esta generación mala, en esta generación perversa en la que estamos viviendo en estos tiempos. También muchos vamos a ser rechazados, aún por nuestros amigos, aún por nuestra propia familia. Muchos vamos a tener, o tal vez tenemos en estos momentos, problemas familiares, matrimoniales, con nuestros hijos, nuestras finanzas, con alguna enfermedad, pero tenemos que estar confiados de que estamos bajo la presencia de Dios, que estamos caminando con Dios. Pero lo más importante es que nosotros mismos tenemos que examinarnos y saber si estamos realmente agradando a Dios en ese caminar que estamos llevando con Él. Así que no parece muy fácil vivir 300 años dependiendo de Dios, pero no es imposible, hermanos. No es imposible. Nosotros, el tiempo que Dios nos permita estar en esta tierra, tenemos que anhelar estar siempre en la presencia de Dios, caminar con Dios, agradarle a Él, buscar su rostro. Así que eso es lo que Enoc nos enseña y de lo que tenemos que aprender. Vamos a hablar también de otro hombre, de Moisés. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 11, dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Te imaginas qué hermosa experiencia tuvo Moisés en hablar cara a cara con nuestro Señor? Dice en el Salmo 103, versículo 7, a Moisés y a los israelitas le dio a conocer sus planes y lo que esperaba de ellos. Cuando Dios habla nuestras vidas, cuando estamos en sus caminos, Dios siempre va a esperar algo de su pueblo. El pueblo de Israel
vio los milagros que Dios hizo en el desierto. Pero Moisés sabía los planes de Dios. El pueblo, sabían de Dios y veían sus milagros, pero Moisés conocía íntimamente a Dios. He aquí la diferencia. He aquí lo que tú y yo tenemos que entender, meditar y corregir si no lo estamos haciendo. Que no basta con ver los milagros y saber que hay un Dios de milagros. Que lo más importante debe de ser para nosotros tener esa intimidad con el Dios de los milagros. Y saber que Dios espera siempre cambios en nosotros. No podemos seguir viviendo siempre de la misma manera ahora que ya somos parte del pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios, pero necesitamos conocerlo íntimamente a Él, y eso solamente lo vamos a lograr en la oración, en la intimidad con el Señor. No podemos ser como este pueblo de Israel, que solo esperaban los milagros de Dios cada día para seguir adelante. Pero uno de los grandes problemas que tuvo este pueblo de Dios, que nunca pudieron amar ni conocer a Dios. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 4, Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Dios diciéndole a Moisés, prometiendo el descanso, su presencia. Y esa misma presencia que traía paz y descanso a Moisés, no la pudo tener el pueblo de Israel, porque era un pueblo que siempre estaba preocupado, murmurando, juzgando, criticando, porque ellos solamente vieron los milagros de Dios, pero nunca cambiaron, nunca conocieron a Dios, y ellos siempre se encontraban desagradando a Dios. Por eso dice en Hebreos 3, del 10 al 11. Por eso me enojé con aquella generación y dije: siempre se descarría su corazón y no han conocido mis caminos. Así que en mi enojo juré: jamás entrarán en mi reposo. Qué terrible es que como pueblo de Dios no podamos tener esa fe, esa confianza y poder descansar en el Señor. Cuando nosotros, en tiempos de angustia, de problemas, nada justifica que tú y yo levantemos nuestra voz, murmuremos, juzguemos, critiquemos. Nada nos justifica, porque todo eso que hizo el pueblo de Israel desagradó tanto a Dios, que Dios dijo que jamás entrarían en su reposo. Por eso tenemos que aprenderlo muy bien de la experiencia de ellos, porque a veces nos podemos confundir, podemos creer que por tener provisión y protección de Dios, Dios está con nosotros. El pueblo de Israel tenía la protección y la provisión de Dios. Pero como nunca lo pudieron conocer íntimamente, nunca pudo ser un pueblo que agradara a Dios. Vivían desagradando a Dios, porque era un pueblo que no cambió. Era un pueblo que seguía actuando en la carne. Era un pueblo rebelde, así lo dice la Biblia. Así que
estos son los tiempos también que estamos viendo ahora con muchos cristianos. Dicen muchas personas se contenta con la seguridad eterna. Ellos dicen, bueno, yo ya soy salvo, yo voy a ir al cielo. Pero hay un problema cuando la gente solamente se queda con esa parte, pero no busca una intimidad con Dios. Y es que cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los procesos, los desiertos, cuando vienen esas pruebas, muchos se vuelven atrás porque están débiles, porque no fortalecieron su fe en la presencia del Señor, porque no recibieron ese descanso a los pies del Señor. Así que por eso hay gente, personas que conocieron a Cristo, pero viven en angustia, viven desanimados, viven preocupados, viven sin paz en sus corazones y buscan soluciones inmediatas que a la larga simplemente los va a llevar a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque los va a volver a introducir al mismo lugar de donde Dios ya los había rescatado. Muchos entran en tal desesperación que se olvidan de los mandamientos explícitos de nuestro Dios y hacen todo lo contrario, desagradando a Dios. Pero la misma mente nos engaña y creemos que estamos siendo agradables a Dios cuando nuestras acciones están desagradando a Dios. Por eso es necesario que no solamente sepas que hay Dios, sino que conozcas a Dios, que Él pueda ser tu fuerza, tu fortaleza, tu descanso en tiempos de angustia, en tiempos de procesos muy duros. Amado pueblo de Dios, si hay pruebas ahora en estos tiempos, si ese desierto por el que estás cruzando ahora se te está haciendo muy largo y ya tus fuerzas están por terminar, quizás con ganas de abandonar, si para ti ya parece que no hay una salida, hoy te invito a que mires en el cielo y que veas la obra que Dios hizo inmensa. Cuando vemos el cielo, cuando vemos la creación de Dios, obra de sus manos, entonces es ahí cuando vas a poder reconocer que hay un Dios poderoso para socorrerte, para ayudarte. Hay un Dios que es cierto que a veces nos pone en un proceso, en una prueba, pero esa prueba, ese desierto no va a ser un lugar permanente, no va a ser tu residencia, es solamente un lugar en el que vamos a cruzar. Nosotros vamos a salir victoriosos porque Dios ya nos ha dado la victoria. Así que tenemos que dejar toda queja, toda murmuración, todo desánimo para no quedarnos en el camino como le sucedió al pueblo de Israel, que no pudo salir del desierto. Tú puedes salir de ese desierto, tú puedes salir de esa situación que parece imposible para ti, porque Dios te ha dado al Espíritu Santo para ayudarte, para que tú puedas doblar tus rodillas, levantar tus manos y decirle: Señor, yo hoy necesito que tú me ayudes. Mis fuerzas ya no dan para más. Necesito que tú me ayudes. Y Dios lo va a hacer. Hermanos, uno puede tener muchos años en el Evangelio, pero eso no quiere decir que el Evangelio está en la persona. Tenemos que tomar la palabra de Dios y que se haga verdad, que se haga vida en nosotros, porque no solamente es leerla, es obedecerla, es hacer la voluntad del Señor para que empecemos a ver cambios
en áreas de nuestra vida. Cuando nosotros obedecemos la palabra que Dios nos dejó ya escritas, entonces van a venir cambios que parecían imposibles en nosotros, pero que Dios nos va a ayudar a través del Espíritu Santo para que lo podamos lograr. Pero cuando pasan los años y nosotros militamos en el Evangelio y pasa el tiempo y vemos que no hemos cambiado, hay un problema entonces en nosotros. Y es que entonces estamos siendo sordos y desobedientes a la palabra del Señor. Dice en Isaías 1:3, y es duro este versículo, pero no lo digo yo, lo dice la palabra. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. ¿Quién es Israel? El pueblo de Dios. Dice, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene entendimiento cuando tú y yo no obedecemos la palabra. No permitimos que la palabra nos cambie. No tenemos entonces entendimiento. Así que no podemos vivir engañados diciendo, yo obedezco, yo amo a Dios, yo hago la voluntad de Dios, pero sigo siendo como yo soy. Y no vemos cambios en nuestra vida. Amado hermano, amada hermana, no nos engañemos a nosotros mismos. Dios, dice la palabra, no puede ser burlado. Las cosas se tienen que decir como son. La realidad es que la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos tiene que redarguir, y cuando algo te redarguye, tú y yo tenemos que corregir, enderezar esos caminos, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestros pensamientos, todo tiene que cambiar en nosotros para que podamos entonces agradar a Dios y estar seguros de que la presencia de Dios está con nosotros. Entonces, ¿cuál es el caminar que nosotros como cristianos debemos de imitar mientras estemos en esta tierra? Jesús vino a enseñarnos cómo debemos de vivir en esta tierra. Tenemos que seguir los pasos de Jesús. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad. Así que nosotros tenemos que aprender de Jesús, de cómo Jesús anduvo en esta tierra durante ese tiempo que Él estuvo, y tenemos que imitarlo a Él. Hay de nosotros que nos hagamos sordos y ciegos a lo que la palabra nos dice. Dice en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos del 23 al 24. El mismo Señor Jesús hablando, dice, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Nosotros hemos declarado con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Salvador, y Jesús mismo nos está diciendo que tenemos que abandonar nuestra vieja manera de vivir. Nuestro pasado atrás quedó, ahora es una nueva vida, y por lo tanto Jesús me dice y te dice a ti, abandona tu manera egoísta de vivir, toma tu cruz y sígueme. Él no nos está diciendo
No vas a tener problemas en el caminar conmigo, no vas a tener dificultades, no vas a tener procesos, no. ¿Qué significó la cruz para Jesús? Significó muerte, dolor, rechazo. Todo eso significó la cruz. Así que toma tu cruz, es lo que está diciendo, es lo que nos está diciendo, significó muerte para Jesús. Así que para nosotros es morir al yo, morir a mis deseos y vivir para hacer la voluntad, para entregar mi vida por causa de Él. Muchos creen que llegar a ser cristianos es llegar sin seguir a Cristo. Y ser cristiano significa ser un seguidor de Cristo. Así que no nos podemos llamar cristianos si no seguimos a Jesús, si no obedecemos lo que Él nos está diciendo. En Romanos 8:29 dice la palabra del Señor, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Estamos predestinados, dice, a ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que, ¿quién es nuestro ejemplo a seguir? Es Jesús. Y es aquí donde nos confundimos, donde nos equivocamos muchas veces, porque nuestros ojos tienen que estar puestos sobre el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesús, y la ponemos sobre la persona, sobre el ser humano. Nosotros somos nada sin la presencia del Señor. Así que el que te va a dar ese descanso es Dios, no es el ser humano, es Dios. Y tú y yo tenemos que estar caminando con Él. Jesús es un claro ejemplo. Jesús pasaba mañana, tarde, noche, madrugada, siempre hablando con Dios, hablando con el Padre, porque Jesús sabía que Él no podía hacer nada sin Dios. Y nosotros, nuestra mente tan pequeña, no hemos entendido que el único que nos puede ayudar siempre, que nunca nos va a fallar, porque Él es fiel, porque Él cumple lo que dice, es Dios. Pero ¿qué pasa? Que a veces nos enojamos con el hombre, con la mujer de Dios, y lo primero que hacemos es dejar atrás los caminos del Señor. ¿Por qué? Si tenemos que tener esa imagen de Jesús, porque si tengo que seguir los pasos de Jesús, ¿por qué yo me voy a desviar por alguien que no ha tenido todavía el carácter de Cristo? En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29, dice la palabra del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué importante es que entendamos este versículo. El problema con el ser humano está en el alma. El pecado está arraigado en el alma, y la misma Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Cuando Jesús nos está diciendo: y hallaréis descanso para vuestras almas, nuestra alma es aquella que nos lleva en nuestras emociones, en nuestras voluntades, aquella que no ha sido cambiada, aquella que no ha sido renovada, aquella que no ha sido entregada a Jesús para que sea cambiada. El problema en nosotros es nuestra alma,
Y cuando Jesús dice, lleva mi yugo, que llevemos su yugo y que aprendamos que Él es manso y humilde de corazón, dice que entonces hallaremos descanso a esa alma siempre atribulada, agitada, testaruda. El Salmo 25 del 8 al 10 dice, bueno y justo es el Señor. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Así que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros veníamos del pecado, éramos pecadores. Y el camino dice que Dios nos iba a mostrar el camino, que Dios nos iba a dirigir a nosotros en la justicia. ¿A quiénes? A los humildes. Que Él nos iba a ayudar en este caminar. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de un mundo de pecado, de una vida de desobediencia y de rebeldía a Dios. Y no sabíamos cómo actuar, no sabíamos cómo agradar a Dios, pero a través de su palabra el Señor nos enseña cómo debemos de caminar. Por eso, si la palabra la leemos y la leemos, pero no hay cambios en nosotros, entonces no estamos nosotros cumpliendo los preceptos de su pacto. Estamos invalidando nosotros mismos ese pacto que Él hizo con nosotros a través de la sangre de Jesús. En 1 de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Así es como debemos de andar tú y yo. Si queremos ser un cristiano, entonces debemos de renunciar a nuestra propia voluntad y vivir una vida que agrade a Dios. Ser cristiano significa, como dice en el libro de Gálatas, capítulo 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ser cristiano no solamente es un pasatiempo, tener algo que hacer un domingo. Esto exige toda una vida mientras estemos en esta tierra. Enoc lo entendió. Enoc perdió 65 años sin Dios, pero vivió 300 años agradando a Dios. Y a nosotros nos cuesta la mitad de nuestra existencia vivir para el Señor. Llega tiempo en que parece que es una carga, que ya la sientes, que sientes o que sentimos que hemos hecho mucho para Dios, y yo no sé cómo Dios lo verá. Pero por eso puse como ejemplo a Enoc y a Moisés. La Biblia dice de Moisés que era el hombre más manso y tuvo que lidiar con un pueblo rebelde. Así que, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer para agradar a Dios en nuestro caminar cristiano? Seguir los pasos del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios vaya con nosotros, para que Dios camine con nosotros. Alguien que nos ayuda a nosotros en nuestras debilidades y a veces lo entristecemos es el Espíritu Santo. Porque dice en el libro de Juan capítulo 16 versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Qué importante es que cuidemos al Espíritu Santo en nosotros. Qué importante es que nosotros podamos pasar tiempo a solas con el Espíritu Santo. Pero no solamente para pedir, para hablar como merolicos, sino para permitir que Él hable a nuestras vidas. Tener nuestros oídos listos y preparados
para escuchar lo que Él nos tiene que decir. El Señor Jesús empezó su ministerio, pero después de que fue al desierto y entonces recibió al Espíritu Santo, fue hasta entonces cuando el Señor Jesús empezó a obrar milagros, prodigios, cosas tremendas. Dice en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que Jesús mismo fue ungido por el Espíritu Santo, y entonces, después de que fue ungido por el Espíritu Santo, hizo todos aquellos milagros poderosos porque Dios estaba con él. Hermanos, hermanas, jóvenes, Dios está contigo. Dios está dispuesto a enseñarte, a corregirte, a mostrarte, a instruirte, a revelarte a través del Espíritu Santo. Tú has sido sellado con el Espíritu Santo, has sido apartado para toda buena obra. No permitas que este mundo pasajero te arrebate nuevamente para dejar la obra del Señor. Permanece firme, esfuérzate, sé valiente y abraza al Espíritu Santo tarde, mañana y noche, porque el hecho de que estés ungido no te limita o no te exime de que busques la intimidad como lo hacía el Señor Jesús. Y no es solamente 5 minutos o una vez a la semana o cuando vayas a hacer el ministerio que te toca, no. Estar constantemente en la presencia de Dios no es nada más que para poder deleitarnos un momento en su presencia. No lo tomemos como cuando te haces una herida y tienes la necesidad de ponerte un curita en ese momento. Dios tiene que ser siempre la prioridad de nuestras vidas. Saber que sin Él somos como cualquier ser humano, débiles, que pueden caer, que pueden resbalar, que pueden tropezar y que podemos desagradar a Dios. Dios tiene que estar constantemente llenando nuestra vida, pero nosotros tenemos que buscar esa presencia del Señor. No pongas tus ojos en que si el hermano lo hace o fulano o mengano, la hermanita, no, es cada uno. Tenemos que buscar esa presencia, es una relación personal, como lo hizo Enoc, como lo hizo Moisés, como lo hizo el mismo Señor Jesús. Buscaban el rostro de Dios, buscaban agradarle a Dios. El mismo Señor Jesús dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Tú y yo no estamos para hacer ya en estos tiempos nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel que nos ha llamado a su reino, la voluntad de aquel que dio la vida en una cruz por nosotros, que aún sin merecerlo, hoy nos podemos llamar hijos de Dios, que tenemos el privilegio de tener al Espíritu Santo en todo tiempo y en todo momento, que podemos caminar confiados en medio de este valle de sombra y de muerte, y estamos seguros de que esa preciosa sangre del Señor Jesús nos cuida y nos protege. Pero no pierdas de vista, tenemos que vivir una vida que agrade al Señor, tenemos que vivir agradando a aquel que nos amó de tal manera que dio a su Hijo por nosotros. Así que, hermanos,
dice en el libro de Segunda de Timoteo 2:4, no te enredes en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que te llamó. No nos enredemos en este mundo. Este mundo no es nuestra morada eterna. Este mundo, aquí estamos como peregrinos, estamos de paso. Ocupémonos y preocupémonos de agradar al que nos ha llamado a su reino, aquel que nos ha dado una promesa de vida eterna, aquel que nos ha rescatado de una muerte terrible, nos ha rescatado del infierno que fue hecho para los demonios y no para el ser humano. ¿Cuáles son los negocios de la vida? No necesariamente es el pecado, es todo aquello que te roba el tiempo que nosotros podemos dedicarle a Dios. Así que es necesario que nos apartemos un tiempo para el Señor. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo perfecto. ¿Para qué? Para buscar su rostro, para que podamos tener esa intimidad con Él la mayor parte del tiempo. Necesitamos estar cerca de la cruz junto con Cristo. Necesitamos buscar su rostro. Necesitamos reconocer que la cruz de Jesús ha cambiado mi vida. Bueno, yo espero que esta palabra haya abierto tus ojos espirituales, tus oídos, y que tu corazón haya recibido esta palabra, esta semilla, y que esa semilla empiece a dar frutos, fruto bueno, fruto abundante en lo espiritual. Así que yo bendigo tu vida y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que esta palabra cobre en nosotros, que se haga rema, y que si hay áreas de nuestra vida, si hay pecados, si hay cosas que no han agradado a Dios, y quizás ya hemos pasado 5, 6 años, 3 años, no sé, los años que tú lleves como cristiano y no has podido cambiar, Dios lo puede hacer. Para Él no hay imposibles. Abraza esa palabra. Así que vamos a orar. Créelo, Dios está ahí, el Espíritu Santo está ahí contigo. Solamente tienes que creer, y dice la palabra que al que cree todo le es posible. Señor, hemos meditado en tu palabra, Padre, y sabemos, Espíritu Santo, que tú estás en cada uno de nosotros, y que todo lo que nosotros, Señor, hemos hablado, Señor, tú lo vas a poner en nuestro corazón, vas a traer esa revelación a nuestras vidas, nos vas a redarguir en este momento, Padre, de las cosas que hemos hecho y que no te han agradado, de las cosas que no hemos cambiado, Señor, porque hemos querido seguir viviendo, Padre, como nos gusta, Padre eterno. Pero mi Dios, en esta hora ponemos, Padre, nuestra vida delante de ti y reconocemos, Señor, que somos imperfectos, Padre, que necesitamos cambios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que la palabra penetre en lo más profundo de nosotros y que podamos hacer cambios radicales de 180 grados en esas áreas, Señor, que nos debilitan, Señor amado. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tomes la mente, el corazón, el alma de mis hermanos, Padre. Que seas tú, Señor, en esta hora, mi Dios, el que lleve, mi Dios amado, nuestros malos pensamientos, Señor, y que sean arrancados de raíz de nuestra mente, Padre. Que sea usted metiendo su mano en lo más profundo de nuestro corazón, arrancando toda mala semilla, Señor, todo sentimiento, Padre, que no te agrada, toda falta de perdón, todo rechazo, Señor, toda amargura, todo enojo, Padre, toda murmuración, toda crítica, Padre, todo lo que nuestra alma, Señor, ha acumulado, Señor,
que ha sido, Padre, para nuestra propia destrucción, Señor, para romper esa intimidad contigo, Señor. En el nombre de Jesús te ruego, Padre, que sea usted limpiándonos, Señor, con esa sangre bendita y preciosa, Señor. Padre, queremos que usted camine con nosotros. Queremos vivir, Padre, teniendo, Señor amado, esa vida grata, agradable para usted, mi Dios, pero no podemos solos, Padre. Necesitamos que usted nos ayude. Espíritu Santo, ven en esta hora y tócanos, Espíritu de Dios. Quebrántanos como el barro, Espíritu de Dios. Quebranta nuestro corazón, Señor, nuestra mente y nuestra alma, mi Dios amado. Vuélvenos a formar nuevamente, Padre. Queremos, Señor, seguir los pasos de Jesús, pero sin, Padre amado, sin hacer cosas que no te agraden, mi Dios. No nos queremos quedar a mitad, Señor, del camino. No deseamos retroceder, Señor. Queremos salir victoriosos, Padre. Queremos llegar a la meta, mi Dios. Queremos alcanzar cada promesa que tú tienes para nosotros, mi Rey amado. Pero solo, Señor, no lo podremos hacer. Sea pues, Señor, en esta noche el día de nuestro nacimiento, Padre. Un nacimiento genuino, Señor. Buscando tu rostro, dependiendo de ti, entrando en una nueva, Padre, en una nueva época, en una nueva temporada de vivir como cristianos fundamentados en tu palabra, obedeciendo cada mandamiento, Señor, que tú nos has dejado escrito, Padre, olvidando, Señor, todo lo que este mundo nos ofrece, Padre. Deseamos vivir para agradarte a ti, mi Rey amado. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre, que hoy se ha tomado ese tiempo para estar, Señor, meditando y escuchando esta palabra. Sea pues, Señor, bendecida su entrada y su salida, mi Dios amado, su familia, su hogar, sus trabajos, sus finanzas, Padre. Si alguno de mis hermanos, Señor, está débil en su fe, Espíritu Santo, te ruego que seas tú, Señor, fortaleciendo, Padre, en sus debilidades, mi Dios amado. Padre, si alguno de tus hijos estuviese enfermo, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos sanidad sobre ese cuerpo, Padre, desde su cabeza hasta sus pies, Señor, sea sano en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios precioso. Señor, bendigo la vida, Padre, de los jóvenes, Padre amado, fortalécelos en estos tiempos, Señor, Padre, que aparten ese tiempo para ti, mi Dios. Te pido por los niños, Padre, que no les gane, Señor amado, las cosas, Señor, los medios, Padre, con que bombardean su mente, mi Dios, sino que también sean instruidos, enseñados, mi Dios amado, en sus hogares. Sea pues tu pueblo, Padre, guardado y escondido en el hueco de tu mano, mi Rey amado. Te doy gracias, Señor. Gracias nuevamente, Padre, por estar con nosotros, por ser nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueblo de Dios, que el Señor te bendiga, te guarde, que seas escondido en el hueco de su mano, cerca de su corazón. Te deseo con todo mi corazón que la paz de Dios inunde tu vida y te traiga descanso. En el nombre de Jesús, amén y amén.